Hola queridos amigos y suscriptores de Ventulus, estamos en una nueva entrega del libro de Daniel. En esta oportunidad vamos a tratar el capítulo 6 que trata sobre Daniel en el foso de los leones. Les recordamos que pueden seguirnos en la página de Facebook y en YouTube. Pueden activar la campanita y denle like y compártanlo con sus amigos. Y también que si pueden y desean o quieren, agreguen sus comentarios. Serán respondidos a la mayor brevedad posible. Bueno, vamos a adentrarnos en el tema. Ya en la edición anterior habíamos terminado con el capítulo 5, donde finalizaba con la muerte de Belsasar, rey de los caldeos, y que Darío de Media había tomado Babilonia. Ahora un comentario así entre líneas. Es increíble que este gran imperio de Babilonia, que Daniel había dicho que Nabucodonosor lo había visto en una estatua de oro, era esa cabeza de oro. En una estatua, él era la cabeza de oro. Ese gran imperio que dominaba toda la parte del mundo conocida. Y es interesante ver cómo ya habían caído el imperio de los egipcios, ahora cae el imperio de Babilonia, y así van cayendo. Como también Daniel había profetizado que también caerían estos que ahora tomaban el poder y dominaban Babilonia, que eran los medos y los persas, también iban a caer, como así también los griegos y los romanos. ¿Qué queremos significar con esto? Que los imperios pasan, que los gobiernos pasan, pero la soberanía de Dios, sus planes y sus propósitos siguen vigentes. Hay unas palabras en el libro de Isaías, en el capítulo 14 y en el verso del 13 al 15, que dice: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. En estas palabras del profeta Isaías estaba contando que son los pueblos y las naciones para Dios, y que así como Nabucodonosor llevó cautivo y destruyó el templo de Jerusalén y trajo cautivo a 4 cautivos de Israel, entre ellos estaba Daniel y sus amigos, Daniel seguía. Y este Daniel ahora ve consumado lo que Dios le había dicho en sueños a Nabucodonosor, que ese imperio iba a caer. Y Daniel ahora lo ve consumado, porque dice la Escritura que Belsasar fue muerto por el rey de los caldeos y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y aquí comienza a gobernar este nuevo imperio. Este nuevo imperio que dice que en el capítulo 6 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino.
Ya aquí vemos como cómo Darío tenía conocimiento de quién era Daniel. Él sabía lo que pasaba en Babilonia, se había interiorizado y sabía que Daniel había sido uno de aquellos cautivos de Israel, hebreo, que le había profetizado a Nabucodonosor, que había sido parte del gobierno. Por lo tanto, Darío conviene en que él siga al frente de todos esos gobernadores que él iba a nombrar. Y dice de que hace un pequeño comentario, dice, para que el rey no fuese perjudicado. ¿Qué quiso decir con esto? El tema es que Darío, al igual que Daniel, eran extranjeros, porque ellos entraron en Babilonia. Y evidentemente Darío decide mantener ese gabinete de gobierno, pero poniendo como hombre de confianza a Daniel, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo reino. Cuando está hablando de un espíritu superior, está hablando de una actitud por parte de Daniel. Más allá de su sabiduría, de sus conocimientos y sus dones para poder manejar la política gubernamental, por eso que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. ¿Y qué sucede? Versículo 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no lo hallamos contra él en relación con la ley, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Medio y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Bueno, aquí vemos la conducta de estos sátrapas, de estos gobernadores, que era la misma conducta que tuvieron durante el gobierno de Nabucodonosor y durante el gobierno de Belsasar. Recordemos de que habían tenido la misma actitud contra los 3 amigos de Daniel. ¿Se acuerdan cuando cuando Nabucodonosor había levantado la estatua de oro? Fue la misma actitud. Es una actitud que podemos llamar como característica de un antisemitismo, que es igual al odio hacia las razas y hacia las religiones. Por supuesto que esto lleva a la intolerancia, y la intolerancia hacia la violencia, a la destrucción, que es lo que buscaban estos sátrapas, que no hallaron nada. Daniel era fiel en sus tareas y en lo que él hacía. No se le había hallado nada. Por lo tanto, como el odio hacia estos hebreos, le armaron una causa, como se dice hoy día. O mejor dicho, trataron de armarle esa causa sabiendo de la religiosidad de Daniel y de su adoración hacia ese Dios altísimo. Y dice que notemos que
este edicto que le hacen firmar a Darío, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. O sea, ni bien se firmó esto, la actitud de Daniel fue de seguir con su vida cotidiana, que eran orar 3 veces por día. Podía haber tomado otra actitud. Al enterarse podía decir: bueno, está bien, yo me escondo en un lugar donde no me vean y oro a mi Dios. O camino y oro a mi Dios. Podía hacer cualquier cosa para no ser visto. Sin embargo, dice de que eso está en el versículo 3, y cuando dice que los sátrapas confirmaron que 3 veces al día hacía su petición. O sea que la oración de Daniel, cuando se entera de esto, no es que va a orarle a Dios para que pueda ser librado, porque dice que él va a orar como solía hacerlo. Seguramente le habrá pedido a Dios, pero no era ese el propósito de la oración, porque, vuelvo a reiterar, la Escritura dice que él lo hacía siempre, era parte de su vida, esa oración y esa relación con el Dios viviente. Y esto es para que nosotros podamos reflexionar en cuanto a la actitud de Daniel. Una actitud, podríamos decirle, valiente. No, era parte de su vida. Él estaba actuando y obrando como siempre lo había hecho. Y lo seguía haciendo. Orar y hablar con su Padre. Contarle, adorarlo, darle gracias. Y por supuesto los pedidos personales que podía llegar a tener, en este caso puntual, sobre lo que estaba por ocurrir. A diferencia de cada uno de nosotros, por lo menos voy a hablar en persona, solemos acudir a Dios cuando existe un problema puntual y allí vamos y le pedimos. Daniel no hace eso. Dice que el versículo 11 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Evidentemente lo estaban espiando, porque sabían de la actitud de Daniel. Van a espiarlo a ver si sigue con su rutina diaria. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad, es conforme a la ley de Medio y Persia, a la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace esta petición. Siendo espiado, viendo de que Daniel no había variado, van y le cuentan al rey. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es de ley de Medio y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente,
¿El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Bueno, acá tenemos la salvación por parte de ese Dios que Darío le había dicho: Él te libre. A ese Dios que tú sirves, que Él te libre. Fue como una oración de un pagano, de un Darío, en favor de Daniel. Y Dios escuchó la oración de Daniel, de la oración de Darío. Dios actúa por propio motus propios, no actúa por pedido nuestro, sino que actúa por nosotros, porque somos su creación, somos su elección, y Él va a orar y actuar en el momento que Él crea conveniente. Porque como dijimos antes, Daniel puede ser que le haya pedido: Dios, líbrame de esto, y no lo libró, en el sentido de que fue llevado al pozo de los leones, fue librado en ese momento. Y Daniel no hace ninguna alusión a él. No dice: sí, Darío, por mi fe es que Dios me salvó y me rescató, porque yo tuve coraje, porque tuve actitud, no tuve miedo, no, fui valiente, por eso me rescató. No, Daniel dice de que mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Está glorificando y dando todo el crédito a Dios. Como siempre decimos, la salvación viene de afuera, en el sentido de que Dios obra y obrará siempre en favor de sus hijos. Y lo hizo esta vez. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Bueno, acá la actitud de Darío es la actitud propia de aquellos hombres que eran violentos, pero creemos, por lo que dice la Escritura, de que al ser echados ellos, sus hijos y sus mujeres, lo que estaba haciendo Darío era preservar posibles represalias de los familiares de estos sátrapas y gobernadores que Darío estaba echando. O sea que si él decía: bueno, a estos que son culpables, échenlo al foso de los leones, podría ser de que estos familiares tomaran represalias contra Daniel. Bueno, acá dice de que automáticamente cuando cayeron en el foso fueron todos destrozados. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra,
y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Las palabras y la orden que da Darío va mucho más allá de la orden que había dado Nabucodonosor cuando tuvo la salvación por parte de y vio el poder de Dios. En este caso Darío dice de que sea por todo el dominio de mi reino que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Es impresionante las palabras de este Darío. Así como Nabucodonosor, cuando reconoció a Dios, expresó palabras similares, acá Darío estaba hablando y enalteciendo a Jehová, Dios de los ejércitos. Y el capítulo termina diciendo: y este Dios prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. No nos olvidemos que Darío era, en ese momento cuando tomaron el gobierno, Darío estaba al frente y luego lo sigue en dominio Ciro el persa. Así que, amigos, hemos podido ver en este capítulo una vez más no solamente la actitud de Daniel confiando y descansando en lo que él es, en lo que es el Señor, sino por sobre todo la obra, la presencia de Dios que venía ya desde el momento en que Israel cayó en manos de Nabucodonosor. Dios nunca dejó a su pueblo. Y parecía que todo eso negativo se estaba convirtiendo en algo positivo. Y se estaba cumpliendo lo que Dios había determinado, que iba a haber sobre esta tierra 4 reinos. Y todos sabemos y estamos esperando su segunda venida, cuando va a establecer ese reino que Él había prometido, en este caso en las palabras de Daniel, y había prometido en el Edén cuando el hombre cayó. Rescatar de vuelta al hombre de la cautividad en la cual había caído y toda la naturaleza se había transformado. Por lo tanto, Dios estaba cumpliendo parte de su plan en pos de la salvación. Bueno, esperemos les haya agradado y esperamos los comentarios sobre este capítulo. Y le decimos que, nuevamente, si les gustó, que le den like y que lo compartan con sus amigos, sus compañeros. Desde ya les agradecemos por la participación en este video y nos esperamos en la próxima entrega. Muchas gracias.